Hola, hola, papá, mamá. Hoy hablaremos acerca de los deberes de los niños y adolescentes. Esto está plasmado en la ley 27337, en el artículo 24. Ahí van a encontrar 10 deberes que tienen que cumplir vuestros hijos e hijas. El primero, respetar y obedecer a sus padres. Tiene que cumplir con las normas de la casa. Tiene que tener disciplina. Tiene que tener un horario. Tiene que respetar a papá y a mamá. Tiene que haber un horario en casa. No pueden permitir que él llegue a la hora que se le dé la gana o que salga a la hora que él quiera. No, tiene que aprender a pedir permiso, a pedir perdón, a decir por favor. Número 2, estudiar satisfactoriamente. Tiene que cumplir con sus tareas designadas. Tiene que respetar al profesor, a la profesora, a los compañeros. No faltar sin motivo, no llegar tarde. Eso tiene que aprender el estudiante. El tercero, cuidar a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad. Escuchar los consejos, respetar a los abuelos, a sus mayores. Tiene que cuidar a los padres, a sus abuelos también. Escucharlos sobre todo. Número 4. Prestar su colaboración en el hogar de acuerdo a su edad. Tiene que apoyar a mamá en los quehaceres de la casa. Aprender a tender su cama. A lavar los platos, los servicios. A barrer, a trapear. A arreglar su cuarto, a arreglar la casa. Si es posible, a lavar su ropa también. Tenemos que enseñar eso, papá, mamá. A respetar la propiedad pública. Hay jóvenes que les encanta pintar, hacer grafitis. Eso también está mal. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar las instituciones públicas, las instituciones privadas, las casas, los parques. 6. Conservar el medio ambiente, cuidar los jardines, cuidar las mascotas. Tener mucho cuidado con levantar el volumen. Estamos malogrando nuestros tímpanos. No arrojar las basuras a la calle, al río. Eso también es malo, mal. Cuidar su salud personal. Ducharse diariamente, cepillarse los dientes, lavarse las manos, comer bien verduras y frutas. No excederse en la cantidad de alimentos. A veces somos glotones. Eso también es malo. Con el tiempo vamos a adquirir enfermedades. Número 8. No consumir sustancias psicotrópicas. Hay que tener cuidado con el consumo de alcohol. Estamos hablando de la cerveza, los piscos, los tragos, etcétera, etcétera. No fumar cigarrillos ni drogas. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes, señoritas también. Papá, mamá sobre todo, hay que guiar bien a nuestros hijos. Hay que dar ejemplo. Si tú consumes mucho alcohol, tu hijo te va a seguir, te va a ver y va a pensar que eso está bien hacer eso. Papás, mamás, tengan mucho cuidado. Recuerden que si yo me meto en un vicio va a ser muy difícil salir, bien difícil. Hay muchos jóvenes que hoy en día están purgando en la cárcel, no pueden salir de ese vicio y están cometiendo muchas atrocidades por culpa de los vicios. El número 9. Respetar las ideas y los derechos de los demás, así como las creencias religiosas distintas de las suyas. Hay que respetar las ideas de nuestros compañeros, de nuestros hermanos, de papá, mamá. No imponer nuestros gustos a nuestras familias. A veces yo quiero eso y punto. Igualito pasa con nuestra religión. No podemos escuchar a otras personas que son de otra religión. Eso ya empezamos a pelear. No, hay que aprender a ceder también. Hay que escuchar. A las finales no nos está diciendo que sí o sí tenemos que convertirnos en una religión. No. Hay que respetar las ideas de las demás personas. Respetar sus culturas, sus costumbres. No por el hecho que tú eres de la selva vas a discriminar a uno de la sierra o a uno de la costa. Igual, ¿no? Eso es lo que pasa. Los de la costa discriminan a los de la sierra o a los de la selva. No, eso también está mal. Y número 10. El número 10 es respetar a la patria, sus leyes, símbolos y héroes. Hay que cantar bien el himno nacional, respetar a la bandera, el escudo nacional. Tenemos que conocer qué
¿Qué es lo que contiene nuestro escudo? Respetar a los héroes, cantar bien el himno nacional, respetar a la patria, nuestra cultura sobre todo. Muchos se burlan de la forma de vestir de diferentes personas. Eso también está mal. Entonces, papás, mamás, esos son los 10 deberes que tienen que cumplir obligatoriamente nuestros hijos e hijas en casa. Vamos a leer nuevamente esos 10 deberes. Empezamos. El primero es respetar y obedecer a sus padres. 2. Estudiar satisfactoriamente. 3. Cuidar a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad. 4. Prestar su colaboración en el hogar de acuerdo a su edad. 5. Respetar la propiedad pública y privada. 6. Conservar el medio ambiente. 7. Cuidar su salud personal. 8. No consumir sustancias psicotrópicas. 9. Respetar las ideas y los derechos de los demás, así como las creencias religiosas distintas de las suyas. Y el número 10, respetar nuestros símbolos patrios, a nuestra patria, a nuestros héroes. Eso es todo, papás y mamás. Recuerda que nadie nace aprendiendo. Y qué mejor si es que ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido. Eso es todo. Chao.